Bien, en este video vamos a hablar sobre los diagramas de flujo. En el video anterior hablamos sobre el análisis. Decíamos que teníamos este problema, elaborar un programa que calcule e imprima el área de un triángulo y para poder nosotros analizar qué es lo que tenemos que hacer, vamos primero a desglosar cuál va a ser nuestro resultado. ¿Cómo voy a obtener ese resultado? ¿Qué operación voy a hacer? ¿Y qué datos voy a utilizar para poder llegar al resultado? Una vez que yo ya analicé, ya identifiqué todos estos aspectos, entonces vamos a hacer el siguiente paso, que es realizar nuestro diagrama de flujo. Para nuestro diagrama de flujo voy a tener tres símbolos muy importantes, que es este óvalo, que este óvalo nos va a ayudar para la entrada y, perdón, para el inicio y el fin de nuestro diagrama. Vamos a tener otro símbolo, que es el rectángulo, y este símbolo nos va a servir para poder declarar datos o variables y realizar operaciones. Y vamos a tener un símbolo más que es como un rectangulito, pero chuequito. Y este nos va a servir para poder hacer la entrada y salida de datos. Muy bien, una vez que yo ya identifiqué estos símbolos, entonces vamos a hacer nuestro diagrama. Entonces, para nuestro diagrama, pues vamos a iniciar. Entonces, recuerden que vamos a iniciar con nuestro símbolo y vamos a darle inicio. Muy bien. Una vez que yo ya inicié, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que declarar mis variables. ¿Cuáles son los datos que vamos a utilizar? ¿Verdad? Entonces, voy a colocar mi rectángulo para decirle que vamos a utilizar una variable o necesito que me genere un espacio en memoria donde me va a almacenar una variable que se va a llamar área. Entonces, me va a generar un espacio en memoria donde yo voy a almacenar esta variable. También necesito que me genere un espacio en memoria para que me almacene la variable base. Y tengo otra variable, entonces vamos a ponerle que me genere un espacio en memoria para altura. Entonces, yo ya declaré los datos que voy a utilizar, ¿verdad? Por eso fue importante en mi análisis saber cuáles son los datos que voy a utilizar para que no se me escape ninguno. Muy bien, yo ya tengo mis tres datos declarados, ya me va a generar un espacio en la memoria para almacenarme cada una de las variables. Ahora, yo ya tengo esos espacios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber cuáles son sus valores, ¿verdad? Yo no sé cuál es el valor. Yo no puedo hacer esta operación porque desconozco cuál es el valor de base y cuál es el valor de altura. Tengo que preguntarle al usuario para que me dé esos valores y los podamos establecer. Entonces,
voy a solicitarle al usuario que me dé el valor de base. Pero como yo voy a imprimirle ese mensaje al usuario para que él me pueda decir y lo que él me diga cuál es el valor de la base, yo voy a ingresar ese valor. Entonces va a ser una entrada. Vamos a utilizar este símbolo. Entonces, vamos a utilizar el símbolo. Ay, estoy tratando de hacerlo derechito, pero me cuesta un poquito de trabajo. Bueno, aunque no esté tan derechito. Entonces, vamos a hacer ok, este rectangulito que no viene ahí en símbolos, entonces lo tengo que hacer yo. Y bueno, eso es lo mejor que pude hacer. Entonces, vamos a decirle al usuario, le voy a poner entre comillas, recuerden que todo lo que yo ponga entre comillas se reconoce como un mensaje. Entonces, entre comillas le voy a poner ingresa, permítanme, vamos a cambiarle un poquito el tamaño y le vamos a poner ingresa el valor de la base. Y cierro mis comillas porque ahí terminó eh, mi mensaje, ¿sale? Entonces, cuando termine el mensaje, lo cerramos con comillas. Y entonces, lo que el usuario ingrese, yo le voy a decir al usuario, ingrese el valor de la base. El usuario me va a contestar 15. Ese 15 yo lo voy a almacenar en el espacio que tengo reservado para base y que yo dije que se iba a llamar base. Entonces, le ponemos aquí base. Muy bien. Ahora, necesito también saber la altura. Entonces, como va a ser otra entrada, porque yo necesito que el usuario me diga la altura y lo que el usuario me diga, entonces yo lo voy a almacenar, es una entrada. Entonces, ay, este me quedó más bonito. Entonces, vamos a igualmente a solicitarle. Entonces, le voy a mandar un mensaje que diga ingresa el valor de la altura. Y lo que el usuario me conteste, yo lo voy a almacenar en el espacio que reservé para altura y que lo llamé altura. Entonces, le ponemos aquí que lo que el usuario me diga se va a guardar en altura. Una vez que yo ya conozco la base, ya conozco la altura, entonces vamos a hacer nuestra operación. ¿Ok? Vamos a necesitar, ¿se acuerdan que el cuadrito es para realizar operaciones? Entonces, aquí en la operación vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner área es igual a base por altura. Y lo que resulte de esta multiplicación lo vamos a dividir entre 2. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya hice la operación, yo ya conozco cuál es el valor del área. Ahora que ya lo sé, ya se lo puedo mandar a imprimir al usuario. Va a ser una salida de datos. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser nuestra salida de datos. Y entonces le vamos a escribir al usuario.
con un mensaje. Entonces va entre comillas. Vamos a escribir el área del triángulo es, cierro mis comillas porque ahí se acabó mi mensaje. Y entonces le voy a poner un símbolo más para decirle que también voy a mandar a imprimir la variable área. ¿Se acuerdan que en la variable área fue donde se guardó nuestra operación? O sea, lo que me multiplicó de base altura entre 2, lo guardo en área. Entonces, ahorita voy a mandarle a imprimir área. Y entonces, terminamos nuestro algoritmo, nuestro diagrama, perdón. Una vez que yo ya pedí los valores, pude hacer la operación, le dije al usuario cuál era el resultado de esa operación y entonces podemos concluir con nuestro diagrama. Recordemos que el diagrama se va a ejecutar de arriba hacia abajo, en el mismo orden en el que yo lo estoy poniendo. O sea que primero me va a pedir, me va a crear ese espacio en memoria para almacenar mis variables. Después me va a solicitar que yo ingrese o que el usuario ingrese los datos, en este caso base, altura. Una vez que yo ya conozco estos datos, ya puedo hacer la operación y una vez que ya tengo el resultado de esa operación, lo podemos imprimir. Y de esta manera queda nuestro diagrama.